Hola, vamos a explicar la serie de prácticas que vamos a hacer relacionadas con el calor de reacción. Las reacciones químicas pueden intercambiar calor con el entorno, pueden absorber o desprender calor. En este caso vamos a utilizar procesos que son exotérmicos y por tanto desprenden calor. Mediremos el calor que desprenden por el ascenso de temperatura del agua en el que se encuentran los reactivos y mediante la expresión matemática de masa por calor específico por variación de temperatura podemos conocer el calor que ha producido la reacción y que ha generado la subida de temperatura del agua que la rodea. Por lo tanto, nuestra reacción química, nuestro proceso, será un proceso que se lleva a cabo en agua. En este experimento que va en primer lugar, mediremos el calor de reacción, el calor de disolución del hidróxido de sodio, que es un compuesto sólido que al disolverse en agua libera una gran cantidad de calor. Por lo tanto, el proceso básicamente es coger una cantidad conocida de hidróxido de sodio, echarla en el agua y medir la subida de temperatura que se produce. Los detalles son los siguientes. Primero, utilizaremos un recipiente calorimétrico que aísle el sistema del entorno para evitar las pérdidas de calor al aire y que sea el agua quien recoja todo el calor que se produce en el proceso. Estos sistemas, este vaso calorimétrico, puede tener una construcción un poco más sofisticada y es lo que sería un calorímetro. Y el material que vamos a utilizar es, primero, el necesario para pesar una cantidad de hidróxido sódico. Por lo tanto, la balanza, vidrio de reloj y espátula. Y una probeta para medir la cantidad de agua que utilizaremos en el proceso. Y un termómetro y un agitador para medir la subida de temperatura y facilitar mediante la agitación que el hidróxido de sodio se disuelva. Medidas de seguridad. El hidróxido de sodio es un producto cáustico. Debe evitarse el contacto con las manos y cualquier proyección a los ojos. Por lo tanto, debemos usar guantes y gafas de seguridad. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es, en primer lugar, medir una cantidad de agua con la probeta. La cantidad de referencia será 100 mililitros, que como es agua equivale exactamente a 100 gramos. Y echamos el agua en el recipiente calorimétrico y medimos la temperatura inicial a la que se encuentra el agua. El paso siguiente es pesar una cantidad de hidróxido de sodio. Nuestra cantidad de referencia serán 4 gramos. Estos 4 gramos de hidróxido de sodio en el vidrio de reloj se echan en el vaso calorimétrico donde ya está el agua. Al disolverse produce calor. Ese calor es lo que va a provocar la subida de temperatura. Debemos, por lo tanto, tapar inmediatamente el vaso calorimétrico, introducir el termómetro, introducir el agitador y observar cuánto sube la temperatura. Ese será el dato final, la temperatura a la que llega el agua después de la reacción. Restando las dos temperaturas tenemos el incremento de temperatura. Y considerando que la masa que tenemos aquí ahora, que sería la masa del agua más la masa del soluto, forman una disolución muy parecida al agua y por lo tanto su calor específico es igual o muy parecido al del agua, calculamos el calor que se ha producido en esta reacción. Este calor, finalmente, mediante un factor de conversión, tenemos que expresarlo en julios por mol de hidróxido sódico disuelto.